Queridos hermanos que sintonizan o están pendientes de su programa, Dios te bendice. Reciban un saludo de la comunidad Servidores de la Palabra de la parroquia San Martín de Porres de Cobán, Alta Verapaz. Cuando nosotros hacemos una reflexión al Evangelio, llevamos a nuestro interior un regalo amoroso de nuestro Señor Jesús, que es la esperanza de gozar su misericordia y compartir con Él un lugar en el reino de Dios. Hoy queremos compartir con ustedes, mis queridos hermanos, mi hermano Carlos Q. y quien les habla, Sonia Morales, un fragmento de el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 35 al 45, que dice así: Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este fragmento del Evangelio nos ofrece un mensaje vital para iluminar nuestra vida cristiana. Nos ofrecen ciertos aspectos o valores cristianos que merecen que meditemos, principalmente en este tiempo tan difícil que estamos viviendo a raíz de la situación del COVID-19, y necesitamos fortalecernos con esos lazos que es la palabra de Dios para poder salir adelante. Un mensaje de servicio desinteresado en el cual la prioridad que nos deja deben de ser la humildad y la sencillez, así como el servicio. Pero, mis hermanos, ¿qué es servir? Y nosotros estamos llamados a eso. Este es un llamado de Jesús y un ejemplo importante que Él nos dejó. Él vino a servir con excelencia, dando hasta su vida para beneficiarnos a todos, a toda la humanidad.
La primera carta del apóstol San Pedro nos dice, sirve conforme al poder de Dios, ora por las personas, motívales en su fe, comparte la palabra sin buscar protagonismos, ni pretender tener la autoridad sobre Dios. Y lo esencial, mis hermanos, sin esperar nada a cambio. Recordemos las palabras de nuestra querida Santa Teresa de Calcuta. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, mis hermanos, sirvamos con amor, con dedicación, pues ese es el llamado a servir a Dios. Pero principalmente, mis hermanos, sabemos que Dios siempre tiene que estar sobre de todo, pero para Él lo esencial es el servirle a nuestro prójimo conforme a los dones que Dios nos da. Pues Dios nos lo da todo para ponerlo también al servicio de los demás. Por eso, mis hermanos, llamarse servidores de Dios debe significar en la práctica servir a los hermanos en lugar de servirnos de ellos, como muchas veces sucede en nuestro medio. ¿Qué dice usted, mi hermanito Carlos? Así es, mi hermanita, que Dios me la bendiga, igual a todos los que nos están sintonizando en esta plataforma y por el medio que nos estén visualizando, pues una gran bendición estar con cada uno de ustedes y en la intimidad de sus hogares. Hoy con hermana Sonia Morales estamos reflexionando en el Evangelio que hemos escuchado, que lo podemos encontrar en San Marcos capítulo 10 del versículo 35 al 45. Hermosa bendición que nos regala el Señor y sobre todo al llamado que nos hace. Y sobre todo de lo que usted decía, mi hermanita, pues sabemos perfectamente que Dios nos ha regalado muchas virtudes. Muchos podríamos decir, bueno, tenemos dones para servir, pero ¿cómo lo hemos utilizado? Usted decía algo muy interesante, que nosotros debemos de servir al prójimo. Nosotros debemos de dar, nos tenemos que dar a otros, así como lo hizo Jesús. Él dio su vida por todos aquellos que así como yo, como cualquier otro que nos esté visualizando hoy, dio su vida por cada uno de nosotros. Pero muchas veces cuando nosotros servimos buscando una posición. Servimos queriendo llenar un egocentrismo humano, servimos porque queremos ser aprobados, porque queremos ser aplaudidos por todas las personas. O muchas veces lo hacemos para vernos nosotros en una posición que, bueno, yo estoy siendo influyente, o estoy siendo importante, y ya estamos llenando un orgullo, una vanidad de cada ser humano, para que nosotros mismos nos llenemos de todo eso que regala este mundo, que es la fama, que es todo esto que muchas veces nos enloquece. Pero hay algo muy importante. Usted dijo con humildad. Y el Señor eso es lo que quiere para cada uno de nosotros. Que nosotros sí, hagamos lo que tengamos que hacer. Fuimos llamados a servir. Fuimos llamados a hacer, porque Él es el que da el querer, el hacer de las cosas. Y Él es el que da las palabras a través de su Santo Espíritu. Él es el que nos revela las cosas para que nosotros lo transmitamos y reflexionemos como lo estamos haciendo hoy. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De qué forma estamos trabajando? ¿Lo estamos haciendo buscando llenarnos como ser humano o lo estamos haciendo a que Dios sea el que se lleve la honra y la gloria, el que sea el centro de todo y el que se lleve todos los créditos, si lo queremos ver de esa manera, y nosotros menguemos, o sea, nos hagamos más pequeños para que sea Él el que se revele? Nosotros estamos llamados a servir, mas no a engrandecernos. Ojo con eso porque cuando nosotros empezamos en el caminar cristiano, decimos, yo voy a ir. Es más, a veces decimos nosotros lo que hemos encontrado también en las Sagradas Escrituras y decimos, envíame, Señor, a donde tú quieras que vaya, yo iré.
yo voy a ir. Pero ¿qué pasa? Estamos dispuestos. Así como Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿están dispuestos a pasar por lo que yo voy a pasar? Y a veces nosotros decimos, no, yo sí, y estoy dispuesto, pero lo hacemos por emoción. ¿Saben por qué? Decimos que sí, voy a soportar, voy a aguantar todo lo que venga, pero no nos imaginamos lo que pedimos. Por eso dice también la palabra, que no se imaginan lo que están pidiendo, ni siquiera tienen idea de lo que están pidiendo. Y muchas veces nosotros somos así. Es más, a veces condicionamos al Señor en nuestro servicio y le decimos, mira, Señor, si tú me haces esto, yo te sirvo aquí, te sirvo allá, voy a estar donde nunca imaginé estar, que voy a ir a ver a los enfermos, voy a ir a las cárceles, voy a ir a hablar de tu palabra. Estoy condicionando al Señor. Y hay algo muy importante. Él se entregó en la cruz del Calvario sin ponerme una sola condición cuando yo tenía que estar en esa cruz, cuando yo merecía estar en esa cruz. Y Él sin mancha alguna vino y se entregó por amor a mí. Entonces, ¿cómo nosotros estamos haciendo este servicio? ¿Lo estamos haciendo para llenarnos de orgullo o lo estamos haciendo con humildad, con sabiduría, con entendimiento, con dominio propio? Porque recordemos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y toda sabiduría viene de Él, solo si nosotros lo pedimos a través de su Santo Espíritu. Pero también nosotros debemos de entender que cuando hemos aceptado estar en el caminar con el Señor, tenemos que estar dispuestos a todas las críticas, a todas las aflicciones, a todas las situaciones y las circunstancias que se puedan presentar, que van a ser adversas, porque nadie dijo que era fácil. Nadie dijo que seguir a Cristo Jesús es fácil. No, por eso Él dice, sígueme, toma tu cruz y sígueme. La cruz, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Y si estamos dispuestos a seguirlo. Entonces, por eso hay algo muy importante, mi querida hermana, de que, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Buscamos posición? ¿Buscamos una autoridad especial? ¿Estamos buscando reconocimiento? ¿O lo que estamos haciendo es que se conozcan las cosas que Cristo Jesús quiere a través de nosotros que somos su instrumento? ¿No es así, mi querida hermana? Precisamente, mi hermanito Carlos, nuestra lucha es grande, Exacto. porque si nos damos cuenta, si los discípulos que andaban con Jesús, que estaban viendo las enseñanzas de Jesús, que estaban a la par de él compartiendo, todavía en el corazón de ellos, ¿qué se ubicó en ese momento? Pues podemos decir que el egoísmo, porque ellos que aspiraban, no estaban compartiendo con Jesús los momentos difíciles que él iba a vivir cuando les hace el anuncio que él va a Jerusalén a sufrir por nosotros. Y eso no lo entendieron ellos. La mente de ellos en ese momento estaba en lo que iban a obtener por lo que según ellos, ¿verdad? Estaban haciendo al caminar a la par de Jesús. Entonces, uno a la izquierda y otro a la derecha. Si ellos que andaban así con él, flaquearon y tuvieron esos sentimientos, y nosotros que muchas veces ni siquiera nos acordamos de Dios, le huimos a dar a la par de Dios en las Eucaristías, en la adoración, en esos servicios que la iglesia nos regala. ¿Cómo entonces queremos decir que vamos a servir a Dios sin tener esos sentimientos en nuestro corazón? Por eso yo digo que nuestra lucha es grande, porque tenemos que desapegarnos de todo para poder trabajar para Dios, para no tener esos sentimientos en nuestro corazón. Qué bonito se oyó la petición de estos discípulos, ¿verdad? Hicieron, sí que lo más grande que pedían. Estar a la par, estar a la par. Imagínense, ¿esto lo podemos relacionar con lo que pasa en la actualidad o
o en lo que suscita en la realidad de nosotros por decirle, bueno, está el presidente y sus ministros. Entonces, haciendo una comparación de esa naturaleza, pensar que voy a estar a la par de alguien importante, que voy a tener un puesto importante, entonces es la parte donde nosotros enfocamos y decimos de que ¿cómo lo estamos haciendo? Nos gana el deseo humano porque eso fue lo que sucedió. Como bien lo dice usted, mi hermanita, Jesucristo les había dicho antes a sus discípulos que iba a pasar, la pasión que iba a tener él, pero ellos no se centraron, ni siquiera le pusieron atención a ese tipo de cosas, sino que ellos se centraron en la posición que podían encontrar. Y es más, ojo con esto, porque esto sucede y no se escapa a la realidad de nada ni de nadie. Demos cuenta, ellos dos hicieron esa petición y resulta que los demás apóstoles también murmuraron, también dijeron, ¿cómo es posible que ellos se hayan anticipado y nosotros qué? En serio, mis queridos hermanos, ustedes que nos ven, hagan un análisis de qué es lo que sucede. Como que todos estaban en sintonía en ese momento, ¿verdad? De querer lo mismo. Y lamentablemente, pues, los seres humanos somos así. Centramos la atención sobre lo poco que hacemos y nos olvidamos de los grandes beneficios y obras que Dios hace a diario en nuestra vida. Es que es increíble eso, con el simple hecho de que nosotros tengamos la vida, despertemos, que nosotros tengamos los alimentos, que nosotros tengamos la salud. Eso es grande para nosotros, pero eso no lo reconocemos, sino que siempre buscamos con frecuencia los goces inmediatos y no la gloria eterna que Dios nos ofrece. Dejamos a un lado esa cruz de la cual usted hacía mención para pensar solo en esas coronas. Y qué triste, mis hermanos, porque Dios, ¿qué espera de nosotros? Que nosotros realmente reconozcamos que hemos sido salvados por ese hombre que dio su vida, ese hombre que se entregó sin reservas y sin pensar en nada. Y hoy nosotros estamos llamados a reconocer, a hacernos servidores del Señor. ¿Para qué? Para que podamos mostrar que Cristo es nuestro Salvador. Pero para esto, mis queridos hermanos, tenemos que ser humildes. Muchas veces nos vanagloriamos nosotros, cuando la humildad es la que debe prevalecer en cada uno de nosotros como servidores de Dios. ¿Verdad, mi hermanito? Así es, mi hermana. Y aquí hay algo muy importante que podríamos recalcar en decir que el Señor en su palabra también nos dice en las Sagradas Escrituras, mis queridos hermanos, ustedes pueden ir y tomar su Biblia y revisar, porque dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y aquí hay un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros buscamos primero la añadidura, pero ojo, dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Ah, no, nosotros primero queremos la añadidura. Primero queremos que nos llenen de bendiciones, pero no queremos sacrificar algo. No estamos dispuestos a dar ese paso de sacrificio para poder seguir a Cristo Jesús y servir de esa manera, como usted bien decía, mi hermanita, con humildad. Veamos en el Evangelio, en San Marcos, capítulo 9, versículo 35, dice lo siguiente en la palabra del Señor. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguien quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y servirlos a todos. Ojo con esto. Si yo quiero ser el primero, quiero ser el líder, así como lo hizo Jesús, que se puso al frente de todo lo que él hizo en la tierra, yo debo de ser el último y servir a los demás. ¿Y cómo yo puedo hacer esto? Con humildad. Es algo muy importante que usted decía, mi hermana Sonia. ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros tenemos? El ejemplo es Jesús. Jesús vino a la tierra
Y en todo este proceso que él hablaba de su pasión, crucifixión y resurrección a sus discípulos, pero que no entendieron, en ese proceso él iba a hacer muestra de esa humildad cuando él le lava los pies a sus discípulos. Vean esa muestra más grande de humildad. Él siendo santo, él siendo un rey, él teniendo todas las potestades que ustedes puedan pensar en decir, yo aquí hago lo que tengo que hacer porque yo aquí lo puedo hacer. Él vino, se humilló, hizo todo lo que hizo en esta tierra. Lo hizo por obediencia. Lo hizo por obediencia al Padre y que se tenía que cumplir todo eso en él para que nosotros hoy estuviéramos tomando este ejemplo y estuviéramos diciéndole a usted, mi hermano, que nos ve y a todos los que estamos hoy a través de esta plataforma digital, reconociendo que con humildad, con amor, imitando a Jesús, nosotros podemos servir, porque tenemos un patrón tan importante que seguir, el patrón que nos dejó Jesús, esa línea que nos dejó Jesús, ese ejemplo que nos dio Jesús, porque muchas veces nosotros lo hacemos por llenarnos del ego, pero Él nos enseñó que lo primero que tiene que prevalecer es la humildad. Y también, pues, quiero decirles y dejar en su corazón esta cita bíblica que está en Primera de Corintios, versículo 15 y el 58. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, nos dice de la siguiente manera: por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor, porque ustedes saben que no es vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. Esto es palabra del Señor. Nos podemos dar cuenta de que cuando nosotros hacemos las cosas con humildad, lo hacemos de la mano del Señor y lo hacemos porque Él nos ha enviado a realizar esta obra. Sabemos perfectamente, como bien lo decía hermana Sonia en un principio, en la parte introductoria, que nosotros vamos a obtener un reconocimiento de Él, no un reconocimiento terrenal, vamos a tener un reconocimiento de Él. ¿Y cuál va a ser ese reconocimiento? La vida eterna, mis hermanos. No hay mejor Sí, mi corona hermanito. que el tener esa vida eterna. Así es, así es. Y recordemos de que la humildad debe de impulsarnos siempre a vivir en obediencia a Dios. Eso es muy importante. Y de someternos a su voluntad. El Salmo 8 lo expresa muy bien y dice que lo que fluye de un corazón humilde es admiración y gratitud hacia Dios. Entonces, debemos de actuar con humildad porque muchas veces pensamos que el servir dicen, no es sinónimo de humillación, como se piensa, ¿verdad? Sino que el servir es sinónimo de humildad. Entonces, esto tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. Pues dice que quien es humilde no es jactancioso, no es egoísta, no guarda sentimientos malos que lo alejen de Dios cuando se es humilde. Entonces, debemos de tratar la manera que nuestro caminar, que esta humildad deba de ser la gran oportunidad para que Cristo sea visto en nosotros. Porque si nosotros somos anunciadores, somos servidores, nos tenemos que mostrar realmente la humildad que hay dentro de nosotros hacia las demás personas, ¿verdad? Porque no podemos hablar de humildad, no podemos hablar de servicio si hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos pide. Recordemos que el éxito de nuestra vida no consiste en cuánto tenemos, sino en el espíritu de humildad y servicio que debemos a conocer en nuestra vida y que al final de la jornada seremos recibidos
con las palabras que nos narra San Mateo, cuando dice: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, y esa será la recompensa esperada que nos dará Dios. Pero nosotros no vamos a servir y llevar en mente que voy a hacer las cosas porque yo quiera ganar esa corona, sino que voy a luchar por ser testimonio de Dios, y Dios hará su voluntad en nosotros. No tener esas aspiraciones tan grandes y egoístas como lo que nos muestra hoy este evangelio, sino que tener esa seguridad de que todo aquel que sirve, que es humilde y que se apega a los preceptos de Dios, tendrá siempre ese acercamiento con nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos humildes nos ayuda en todo. Realmente la humildad nos ayuda a renunciar de nosotros mismos, a dar nuestro tiempo al servicio de los demás, a comprender a nuestro prójimo, a llevar alegría, a llevar amor, pero tenemos que hacer notar esa humildad que Dios quiere de cada uno de nosotros, mis hermanitos. No vanidad, no egoísmo. Eso no es grato a nuestro Señor. Hoy en día todo eso lo podemos estar viendo, pero luchemos porque Dios nos ayude a que en nuestro corazón reine esa humildad para poderla poner a disposición de todos aquellos nuestros hermanos que tanta necesidad tienen, principalmente en estos momentos, hermanito Carlos. Así es, mi hermanita, y sobre todo, pues, comprender que hay tanta necesidad y lo que nosotros tenemos en nuestros corazones, sabemos perfectamente que Jesucristo nos ha dado esperanza, nos ha dado confianza, nos ha dado fe, y eso es lo que nosotros transmitimos a cada uno de los hermanos. Y hoy quiero dejar en el corazón de ustedes, mis queridos hermanos que nos ven a través de este programa, pues decirles de que también hay algo que es muy importante que nosotros tengamos presente. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, el versículo 28, hay algo tan importante que nosotros sepamos. Y nos dice pues que, pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies los unos a los otros. Imagínense, mis queridos hermanos, ese mandamiento que nosotros tenemos, y es la muestra de humildad, que siempre prevalezca la humildad en el servicio al prójimo, porque recuerden, cuando un erudito de la ley quiso probar a Jesús y le hizo ver en qué se resumían los mandamientos, y él dijo, Jesús le respondió, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. No dijo a medias, dijo con todo. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume. Y hoy hemos hablado nosotros sobre darnos a los demás, así como lo hizo Jesús. ¿Cuán dispuestos estamos nosotros para darnos a los demás? ¿Cuánto podríamos dar nosotros, no solo en palabra, sino que también en un apoyo que podríamos regalarle a un hermano necesitado? ¿Cuántas veces hemos buscado esa oportunidad de servir? Porque recuerden, cuando nosotros vemos esa oportunidad y servimos, eso es agradable a los ojos de Dios. Es parte importante que nosotros siempre tengamos presente, de que en la medida que tengamos la oportunidad de servir, lo hagamos. Y lo hagamos en silencio, no para llenarnos de orgullo, no para llenarnos de ego, porque yo hice esto, yo hice lo otro, no, es la manera en cómo nosotros hagamos las cosas que sean agradables a los ojos de Dios. Y por último, decirles lo que nos deja en la palabra del Señor, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, nos dice el Señor de la siguiente manera: ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad, pero no usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien,
sírvanse los unos a los otros por amor. Esta es palabra del Señor. Mi querida hermana Sonia, sus conclusiones finales. Recordemos de que el tiempo aquí se va muy rápido. Nosotros podríamos seguir hablando del Señor. Tan hermoso y tan bonito es reflexionar sobre su palabra, pero pues el tiempo se nos va. Sus conclusiones finales, mi querida hermana Sonia. Sí, que hoy el Evangelio nos hace esa gran invitación a que le encontremos sentido a nuestra vida, en ese sentimiento que es el amor, que es la humildad, servicio, para que vayamos nosotros cambiando nuestra forma de ser y apegándonos más a Jesús a través de servir como Él nos pide. Entonces, hoy démosle gracias al Señor porque nos ha permitido poder compartir esta reflexión y esperamos de que sea de mucha ayuda para la vida de todos aquellos nuestros hermanos que nos están sintonizando. Este es un granito más de arena que llevamos nosotros al corazón de ustedes, mis hermanos que nos sintonizan, para que si hay todavía dentro de sus corazones algo que esté estorbando y que sea ese paral que nos separa de Dios, lo podamos sacar y decirle al Señor que deseamos cumplir su voluntad, que queremos que nos dé la humildad, que queremos que nos dé ese deseo de servir y que inunde nuestros corazones de amor para poderlo hacer. Nos vamos a poner en oración para darle gracias al Señor por habernos permitido compartir este momento con ustedes allá en su casita, ya que de esta manera es como podemos llegar y contribuir un poco a ese cambio de vida que Dios quiere. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, mi Dios, porque una vez más, Padre del cielo, hemos sido instrumentos tuyos para poder llevar este mensaje de amor y misericordia a todos esos hogares, mi Dios, donde hay tanta necesidad de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que esta semilla que hoy, Señor, se ha sembrado pueda germinar, Padre del cielo. Sabemos que con tu ayuda, Señor, nos vas a hacer más humildes, más amorosos y ante todo llenarnos de ese deseo de servirte para poder engrandecer tu reino. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo, Señor, lo que nos has ayudado y te seguimos pidiendo, Padre del cielo, que bendigas a nuestra Guatemala, al mundo entero y que, Señor, ya, Señor, se acabe estos momentos difíciles que estamos viviendo a raíz de esta enfermedad que ha llegado a tocar varios hogares de nuestros hermanos, donde hay dolor, donde hay llanto por la pérdida de un ser querido. Señor Jesús, los ponemos en tus manos para que tú, Padre del cielo, fortalezcas esos corazones, que nosotros ayúdanos a poder seguir en este caminar que tú, Señor, nos pones delante de ti para que podamos, Padre del cielo, seguir tus huellas y hacer la obra que nos has encomendado. Bendícenos, Señor, y acompáñanos. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendiga.